En el corazón palpitante de Tokio, una metrópolis deslumbrante donde las luces de neón pintan la noche y una red laberíntica de calles bulle con millones de vidas interconectadas, existe un contraste silencioso y oscuro en sus márgenes, la presencia de la naturaleza, a veces indómita y siempre misteriosa. En las afueras de la ciudad, extensiones boscosas salpicadas de templos antiguos y senderos poco transitados ofrecen un respiro del caos urbano. Fue en uno de estos bosques, un lugar que los locales conocían como el Bosque de los Susurros debido al sonido peculiar del viento entre sus árboles centenarios, donde la vida de una joven llamada Hana Tanaka tomó un giro abrupto hacia el enigma. Una desaparición que dejó tras de sí solo preguntas inquietantes y una prenda de vestir encontrada como un escalofriante recordatorio. Antes de desentrañar los secretos que el Bosque de los Susurros guarda, si aprecias los casos misteriosos que merecen ser contados, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tenemos nuevas historias cada semana que te mantendrán en vilo. Ahora, volvamos a Tokio y al destino de Hana Tanaka. Hana Tanaka era una estudiante universitaria de 19 años, con una energía vibrante y una pasión por la fotografía que la llevaba a explorar los rincones más diversos de Tokio y sus alrededores. Nacida y criada en el seno de una familia de clase media en el barrio de Setagaya, Hana era la hija menor de Kenji y Akiko Tanaka. Su padre, un ingeniero de software, era un hombre de pocas palabras pero de profunda observación, y su madre, diseñadora floral, le había inculcado a Hana un amor por la belleza y los detalles. Hana tenía un hermano mayor, Ren, quien estaba estudiando en el extranjero y a quien ella echaba mucho de menos. Desde pequeña, Hana mostró una curiosidad insaciable por el mundo y una inclinación artística. No era la típica adolescente inmersa en la moda o las tendencias virales, en su lugar, prefería pasar horas en librerías buscando tomos sobre historia del arte o explorando galerías de fotografía menos conocidas en barrios bohemios de la ciudad. Su amor por la fotografía no era solo un pasatiempo, para Hana, era una forma de entender y documentar el mundo, de capturar la esencia de un momento o la emoción de un rostro. Sus redes sociales eran un crisol de imágenes coloridas, desde los icónicos cruces peatonales de Shibuya y la efervescencia de Shinjuku hasta los serenos jardines imperiales de Kioto y los pequeños cafés escondidos en callejones estrechos de Yanaka. Hana poseía una mirada única, capaz de encontrar la poesía en lo mundano y la profundidad en lo efímero. Hana tenía un espíritu independiente, disfrutando tanto de la compañía de sus amigas, con quienes compartía largas noches de estudio y risas en karaokes, como de las exploraciones en solitario con su cámara como compañera constante. Su naturaleza organizada y su sentido de la responsabilidad eran rasgos heredados de su padre. Siempre informaba a su familia o a su compañera de piso, Yumi, sobre sus planes, y llevaba consigo un pequeño kit de primeros auxilios y una batería externa para su teléfono en sus excursiones. Su precaución era, en cierto modo, tranquilizadora para sus padres, que confiaban en su juicio. El Bosque de los Susurros, conocido oficialmente como el Parque Forestal de Okutama, se había convertido en uno de sus lugares favoritos para escapar del bullicio incesante de la ciudad y capturar la belleza natural en sus diversas estaciones. Ubicado en las colinas occidentales de Tokio, Okutama era un contraste asombroso con el acero y el cristal del centro de la ciudad. Sus árboles altos y frondosos, principalmente cedros japoneses y robles, creaban un dosel que filtraba la luz del sol, generando una atmósfera tranquila y ligeramente melancólica que Hana encontraba particularmente inspiradora. Para los lugareños más antiguos, sin embargo, el Bosque de los Susurros tenía una reputación dual, era un santuario de paz, pero también un lugar donde las leyendas cobraban vida y los extravíos eran más comunes de lo que se admitía. Se hablaba de antiguos rituales sintoístas realizados en sus claros más remotos, de espíritus del bosque llamados Kodama que susurraban entre los árboles, y de senderos que, según algunos, podían llevarte por un camino diferente al que creías tomar. Hana, con su mente analítica y su curiosidad por la cultura, conocía estas historias, pero las veía más como parte del folclore pintoresco que como advertencias reales. Para ella, el bosque era un lienzo. La mañana del sábado 11 de noviembre de 2023, Tokio se despertó bajo un cielo despejado y un aire fresco que prometía un día perfecto de otoño. Hana, ataviada con unos jeans oscuros, una chaqueta color beige, un suéter ligero y su distintiva bufanda de lana a cuadros en tonos ocres, le comentó a su compañera de piso, Yumi Sakamoto, que planeaba pasar la tarde en el Bosque de los Susurros. El otoño tokiota pintaba los árboles con tonos rojizos y dorados, un espectáculo que Hana no quería perderse para su próximo proyecto fotográfico de la universidad. Yumi, una estudiante de diseño de moda con una personalidad más extrovertida, recuerda que Hana estaba particularmente emocionada. Voy a capturar la esencia del otoño en su máxima expresión, le dijo Hana, mientras se aseguraba de que su mochila habitual contuviera su preciada cámara Canon EOS R5, varios objetivos, una botella de agua reutilizable, un par de snacks energéticos, su libreta de bocetos, y por supuesto, su teléfono móvil con una batería externa completamente cargada. Era su ritual de preparación. Hana se despidió de Yumi con un regreso antes de la cena, no me esperes para pedir ramen.
Esa fue la última vez que Yumi vio a Hana. Hana tomó el tren JR Chuo Line desde la estación de Shinjuku hasta la estación de Okutama, un viaje de aproximadamente 2 horas que la llevaba desde el corazón urbano de Tokio hasta las estribaciones de la sierra. Las cámaras de seguridad de la estación de Okutama la captaron saliendo de los torniquetes a las 11:47 de la mañana, con su mochila al hombro y una sonrisa en el rostro. Su paso era decidido. Luego, se la vio caminar por la pequeña carretera que conduce a la entrada principal del parque forestal de Okutama, un trayecto de unos 20 minutos a pie. Una guardabosques del parque, la señora Kobayashi, una mujer de 50 y tantos años con el rostro curtido por el sol y la sabiduría de décadas en la montaña, la recordó vagamente. Una joven educada, que se veía muy preparada, comentó más tarde a la policía. Hana firmó el registro de visitantes a las 12:15 del mediodía, indicando su ruta planeada, el sendero principal que lleva al mirador del monte Mitake, una ruta bien señalizada y popular, pero que también tiene algunas ramificaciones menos transitadas. Su objetivo era llegar al mirador, tomar algunas fotos, y luego explorar una pequeña área lateral que, según había investigado, era conocida por sus viejos cedros, perfectos para la fotografía de paisaje. Se cree que Hana pasó la tarde fotografiando los vibrantes colores del follaje de otoño, el musgo cubriendo rocas ancestrales y los pequeños santuarios shinto dispersos por el bosque. Probablemente se detuvo a almorzar su onigiri en algún claro, disfrutando del silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento que daba nombre al bosque. No hay testigos que la vieran después de la 1 de la tarde, lo cual no es inusual en un parque tan extenso donde los visitantes se dispersan rápidamente. Cuando la noche cayó y las 9 de la noche pasaron sin noticias de Hana, Yumi comenzó a preocuparse. Inicialmente, pensó que Hana podría haberse quedado más tiempo de lo previsto o que su teléfono se había quedado sin batería, algo que a veces les pasaba a las dos. Intentó llamarla repetidamente, pero su teléfono sonaba directamente en el buzón de voz, lo que indicaba que estaba apagado o sin cobertura. Yumi se dijo a sí misma que Hana era precavida, que seguramente estaba bien, pero la sensación de inquietud crecía en su estómago. Se contactó a otras amigas de Hana, pero nadie la había visto ni había tenido noticias de ella desde la mañana. A la 1 de la madrugada, incapaz de conciliar el sueño y con la certeza de que algo andaba mal, Yumi llamó a la policía. La operadora tomó los datos, pero le explicó que, si bien la preocupación era válida, la desaparición de un adulto generalmente no se consideraba de alto riesgo en las primeras 24 horas, a menos que hubiera circunstancias atenuantes. Aún así, un reporte fue abierto. A la mañana siguiente, domingo, 12 de noviembre, la inquietud de Yumi se transformó en alarma. Con el primer rayo de sol, Yumi, presa del pánico, se dirigió en persona a la comisaría de policía de Shinjuku para denunciar formalmente la desaparición de Hana Tanaka. Describió a Hana, su vestimenta aproximada, jeans oscuros, chaqueta color beige, suéter ligero y una bufanda de lana a cuadros en tonos ocres, y su plan de visitar el bosque de los susurros. La policía, ahora con un reporte formal, comenzó a tomar la situación más en serio. Se contactó de inmediato a la familia de Hana, quienes se mostraron devastados por la noticia. El padre de Hana, Kenji Tanaka, un hombre reservado pero profundamente preocupado, y su madre, Akiko, una mujer con una fortaleza silenciosa, llegaron a Tokio de inmediato desde su casa en Kioto. Sus rostros reflejaban una mezcla de negación e incredulidad. Kenji, con la ayuda de la policía, solicitó los registros de la tarjeta Suica de Hana, la tarjeta de transporte público de Japón, para confirmar sus movimientos. Los registros mostraron que había usado su tarjeta para llegar a la estación de Okutama el sábado por la mañana, pero no había registro de su salida. La policía organizó un equipo de búsqueda y rescate, en colaboración con los guardaparques del Parque Forestal de Okutama. Se desplegaron agentes a pie, acompañados por perros rastreadores especializados en búsqueda de personas, para recorrer los senderos y las zonas aledañas al último punto conocido de Hana. Se revisaron meticulosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de tren de Okutama y los alrededores, confirmando que Hana había llegado, pero sin registrar ninguna imagen de ella saliendo del parque o de la zona boscosa. La búsqueda inicial en el bosque de los susurros fue intensa pero frustrante. Los perros rastreadores olfatearon algunas pertenencias de Hana de su apartamento, pero los rastros se perdían rápidamente en el suelo del bosque, cubierto por una espesa capa de hojas de otoño y la humedad, dificultando la tarea de seguir una dirección específica. Se realizaron batidas a pie a través de la densa vegetación, revisando cada rincón, cada barranco y cada posible punto donde Hana podría haberse caído, haberse extraviado, o haberse refugiado. Helicópteros con cámaras térmicas sobrevolaron la zona, intentando detectar cualquier señal desde el aire. Sin embargo, la orografía del terreno, con sus densos árboles y sus profundos barrancos, dificultaba la visibilidad y el acceso. No se encontraron pertenencias de Hana, como su mochila o su cámara. La ausencia total de indicios de su paradero alimentaba la creciente preocupación. Al tercer día de la búsqueda,
Un martes, un grupo de voluntarios liderado por un experimentado guía local, el señor Ishikawa, realizó un hallazgo escalofriante. Mientras rastreaban una zona del bosque menos transitada y más densa, a varios kilómetros al este de la entrada principal del parque, en un área conocida por sus formaciones rocosas y pequeñas cuevas, el señor Ishikawa se percató de algo inusual. Entre la maleza y las hojas caídas, bajo la sombra proyectada por un grupo de cedros particularmente altos y retorcidos, encontró una prenda de vestir doblada cuidadosamente. No estaba rasgada ni manchada de barro, sino casi impoluta, como si hubiera sido dejada allí a propósito. Era una bufanda de lana a cuadros en tonos ocres, la misma que la compañera de piso de Hana, Yumi, había descrito a la policía y que Kenji Tanaka, el padre de Hana, identificó con un nudo en la garganta. La bufanda de Hana Tanaka. El hallazgo de la bufanda generó una oleada de preguntas y temores, y cambió la dinámica de la investigación. ¿Por qué estaría la bufanda doblada y abandonada en un lugar tan apartado del sendero principal, en una zona tan remota? Indicaba que Hana se la había quitado voluntariamente, quizás para marcar un camino o como señal de algún tipo, o que alguien más la había dejado allí. ¿Era una señal ominosa de que algo terrible le había sucedido, un mensaje macabro? La policía acordonó de inmediato la zona y se envió a un equipo forense. Cada hoja, cada piedra fue examinada meticulosamente. La bufanda fue recogida con extremo cuidado y enviada a los laboratorios forenses para buscar cualquier rastro de ADN, huellas dactilares o fibras externas que pudieran dar una pista sobre quién la había manipulado por última vez. La teoría inicial de un accidente se debilitó drásticamente. Si Hana se hubiera caído o perdido, la bufanda probablemente habría estado en su cuerpo, o al menos habría mostrado signos de haberse desprendido en una lucha o caída. El hecho de que estuviera doblada cuidadosamente era un detalle perturbador. Sugería una acción deliberada, ya sea por parte de Hana o, lo que era más inquietante, por parte de otra persona. La policía intensificó la búsqueda en la zona donde se encontró la bufanda, ampliando el radio y utilizando tecnología más avanzada, como drones con cámaras de alta resolución y sensores térmicos, para mapear el terreno y detectar cualquier anomalía. Sin embargo, no se encontraron más pertenencias de Hana ni ningún otro indicio de su paradero en las cercanías. El bosque parecía guardar su secreto con una obstinada indiferencia. No había rastros de lucha, ni manchas de sangre, ni ningún otro objeto que pudiera dar una dirección a la investigación. Era como si Hana hubiera llegado a ese punto, se hubiera quitado la bufanda y se hubiera desvanecido en el aire. A medida que los días se convertían en semanas y la búsqueda activa no ofrecía respuestas, el caso de Hana Tanaka comenzó a captar la atención de los medios de comunicación en todo Japón. La imagen de la joven sonriente, con su cámara al hombro, se difundió por televisión, en los periódicos y en las redes sociales. Los programas de noticias dedicaron segmentos enteros a su desaparición, y los hashtags con su nombre se volvieron tendencia. Se entrevistó a su familia y amigos, quienes la describieron como una joven alegre, responsable y con grandes sueños, sin motivos aparentes para desaparecer voluntariamente. La angustia de Kenji y Akiko Tanaka era palpable, sus apariciones públicas implorando por cualquier información conmovieron a la nación. La policía recibió miles de pistas y avisos de ciudadanos bien intencionados. Algunos decían haber visto a una joven parecida a Hana en otras partes de Tokio o en estaciones de tren lejanas. Otros reportaban sueños o intuiciones sobre su paradero. Cada pista, por descabellada que pareciera, era investigada, pero ninguna de ellas condujo a un avance significativo en el caso. Se barajaron diversas teorías. Accidente, aunque debilitada por el hallazgo de la bufanda, la policía aún consideraba la posibilidad de que Hana hubiera sufrido un accidente grave, una caída en un barranco oculto, una lesión que la incapacitara, y que la bufanda hubiera sido manipulada o dejada allí por alguien más tarde, o incluso por ella misma en un estado de confusión. Sin embargo, no había evidencia física que apoyara esta teoría, como señales de arrastre o sangre. Desaparición voluntaria, esta era una teoría que la familia rechazaba vehementemente. Hana no tenía problemas económicos, emocionales o personales conocidos que la impulsaran a huir. Su teléfono móvil, dejado atrás, era una fuerte contradicción a esta hipótesis. No había mensajes, correos electrónicos o transacciones bancarias que sugirieran un plan de huida. Acto criminal, la hipótesis más oscura y temida. La naturaleza inusual del hallazgo de la bufanda, el silencio total del teléfono y la ausencia de cualquier rastro de lucha apuntaban a un posible secuestro o asesinato. ¿Pero por quién? ¿Y por qué? El Bosque de los Susurros, aunque popular, no era conocido por ser un lugar de actividad criminal frecuente. La policía comenzó a investigar a cualquier individuo con antecedentes de crímenes violentos en la región y a interrogar a personas que pudieran haber tenido algún contacto con Hana en los días previos a su desaparición. Sin embargo, no se identificó a ningún sospechoso claro.
Mientras la investigación oficial avanzaba con lentitud, Yumi y las amigas de Hana lanzaron una campaña en redes sociales, creando grupos y foros para compartir información y mantener viva la esperanza. Se imprimieron miles de carteles con la foto de Hana y se distribuyeron por todo Tokio y las áreas circundantes al bosque de los susurros. La comunidad local se unió a la búsqueda, organizando batidas no oficiales y colocando ofrendas en los pequeños santuarios del bosque, pidiendo por el regreso seguro de Hana. Templos budistas y santuarios sintoístas ofrecieron oraciones, y los sacerdotes locales realizaron rituales de purificación en el bosque, esperando que cualquier espíritu maligno que pudiera estar involucrado se rebelara o se retirara. Pero el tiempo seguía su curso inexorable, y Hana Tanaka seguía siendo una ausencia dolorosa en la vida de sus seres queridos. Con el paso de los meses, la intensa actividad de búsqueda disminuyó, y el caso de Hana Tanaka se convirtió en un cold case, una investigación abierta pero sin nuevas pistas que seguir. Para la policía, era una de las miles de personas desaparecidas cada año en Japón, aunque la particularidad del caso de Hana seguía inquietando a los detectives asignados. Para la familia, sin embargo, el tiempo no trajo olvido, sino una agonía silenciosa. Kenji y Akiko Tanaka, aunque devastados, mostraron una fuerza asombrosa. Akiko se dedicó a organizar vigilias y campañas de concientización, usando su creatividad como diseñadora floral para crear hermosos arreglos florales con los colores que a Hana le gustaban, colocándolos en los lugares que Hana solía frecuentar en Tokio y en la entrada del bosque de los susurros. Kenji, con su mente analítica, construyó una base de datos con cada pieza de información que se había recabado, cada informe policial, cada pista, con la esperanza de encontrar una conexión que a otros se les hubiera escapado. Se volcó en su trabajo durante el día para no derrumbarse, pero cada noche, analizaba el caso de su hija, trazando mapas del bosque, revisando las cámaras de seguridad que él mismo había ayudado a instalar en proyectos anteriores. Yumi, la compañera de piso de Hana, se convirtió en una hija más para los Tanaka. Lloró con ellos, los apoyó en cada vigilia y se negó a mover las pertenencias de Hana de su habitación, manteniendo su espacio como un santuario, una señal de que aún esperaban su regreso. El hermano de Hana, Ren, que estaba en el extranjero, regresó de inmediato a Japón y se unió a la causa. Usó sus habilidades en informática para expandir la presencia del caso de Hana en Internet, creando un sitio web dedicado y utilizando sus contactos para conseguir el apoyo de influencers y youtubers, intentando que la historia de Hana no fuera olvidada. La comunidad de fotografía de Tokio, a la que Hana pertenecía, también se movilizó, organizando exposiciones de sus trabajos para mantener viva su memoria y recaudar fondos para la investigación. Los lugareños del bosque de los susurros comenzaron a contar nuevas historias sobre el incidente. Algunos hablaban de un espíritu del bosque triste que ahora habitaba la zona donde se encontró la bufanda, lamentando la pérdida de la joven. Otros, más prosaicos, recordaban haber visto a individuos extraños merodeando por el bosque en los días previos a la desaparición, personas que no parecían ser excursionistas o guardaparques. Había rumores sobre pequeñas cabañas improvisadas en las profundidades del bosque utilizadas por personas sin hogar o incluso por grupos ilícitos que realizaban actividades ilegales, como el cultivo de drogas o la tala clandestina. Estas eran apenas susurros, sin pruebas concretas, pero alimentaban la ya densa niebla de especulación que rodeaba el caso. La policía siguió investigando discretamente. Interrogaron a todos los que habían estado en el bosque de los susurros ese día, revisaron los antecedentes de cualquier persona con historial problemático en la zona, y coordinaron con otras prefecturas en caso de que Hana hubiera sido trasladada lejos de Tokio. Los análisis forenses de la bufanda no arrojaron resultados concluyentes, solo el ADN de Hana y algunas fibras comunes que no pudieron ser vinculadas a nadie específico. El caso era un callejón sin salida. 5 años después de la desaparición de Hana, en la primavera de 2028, una nueva tecnología forense de análisis de ADN se hizo accesible a la policía japonesa. Esta tecnología permitía la detección de cantidades mínimas de material genético, incluso de muestras degradadas o mezcladas. Kenji Tanaka, incansable en su búsqueda, presionó a la policía para que la bufanda de Hana fuera reexaminada con este nuevo método. El detective a cargo del caso, Kaito Sato, un hombre de mediana edad que había estado en la policía desde los primeros días de la investigación de Hana y que sentía una particular empatía por la familia, accedió. No tenía muchas esperanzas, pero era una última oportunidad. Meses después, en el otoño de 2028, casi exactamente 5 años después de su desaparición, una llamada del laboratorio forense cambió todo. La nueva tecnología había detectado un perfil de ADN parcial y desconocido en las fibras microscópicas de la bufanda, mezclado con el de Hana. Era un perfil masculino. La cantidad era minúscula, apenas lo suficiente para ser detectada, lo que sugería un contacto muy breve o indirecto. Era la primera evidencia física de otra persona en la escena de la desaparición de Hana. La noticia, aunque pequeña, reavivó la esperanza y la investigación.
El perfil de ADN era demasiado parcial para identificar a una persona directamente a través de bases de datos de criminales, pero era un punto de partida. La policía comenzó a reexaminar a todos los individuos que habían sido interrogados inicialmente y que tenían un posible contacto con la zona del bosque de los susurros. El detective Sato se centró en un pequeño grupo de sospechosos que habían tenido un comportamiento inusual o inconsistente en sus declaraciones iniciales, o que tenían antecedentes de comportamientos erráticos. Entre ellos, un nombre resaltó: Hiroshi Tanaka, sin relación familiar con Hana. Hiroshi era un hombre de unos 50 años, un ermitaño que vivía en una pequeña cabaña autoconstruida en una zona remota y no oficial del bosque, conocida por muy pocos. Había sido interrogado brevemente en los días posteriores a la desaparición de Hana, pero su testimonio había sido vago y evasivo. Aseguraba no haber visto nada. Los guardaparques lo conocían como un viejo excéntrico, que vivía al margen de la sociedad, sobreviviendo de la recolección de plantas y pequeñas obras de arte que vendía ocasionalmente en el pueblo más cercano. Su cabaña era difícil de encontrar, oculta por la densa vegetación y sin un sendero claro que la llevara a ella. El detective Sato, recordando los viejos rumores del guardaparques Antonio en el caso de Daniel Reyes y los que había escuchado en su propia trayectoria sobre el bosque de los susurros, decidió visitarlo. Sato se adentró en la parte más densa y olvidada del bosque, guiado solo por viejos mapas de topografía y los recuerdos de otros guardaparques. Después de horas de búsqueda, encontró la cabaña de Hiroshi. Era una estructura rudimentaria, casi camuflada con el entorno, rodeada de pequeñas trampas para animales y un desorden de herramientas. Hiroshi no estaba allí. Sin embargo, al observar el exterior de la cabaña, el detective Sato notó algo perturbador: un pequeño altar shinto improvisado en la entrada, decorado con ofrendas extrañas, incluyendo algunas madejas de hilo de lana a cuadros, de un patrón sorprendentemente similar al de la bufanda de Hana. No era idéntico, pero la coincidencia era escalofriante. El detective Sato obtuvo una orden de registro para la cabaña de Hiroshi. Dentro, la escena era un caos de objetos personales, herramientas, hierbas secas y cuadernos llenos de dibujos extraños y escrituras indescifrables. Hiroshi era claramente una persona con problemas de salud mental o con delirios. Los forenses tomaron muestras de ADN de la cabaña. Semanas después, el laboratorio confirmó lo que el detective Sato temía: el perfil de ADN parcial encontrado en la bufanda de Hana coincidía con el de Hiroshi Tanaka. La policía localizó y arrestó a Hiroshi Tanaka en un pueblo cercano, donde había ido a vender algunas de sus artesanías. Durante el interrogatorio, Hiroshi se mostró confuso y evasivo. No negaba haber estado en el bosque ni haber visto a Hana, pero sus recuerdos eran fragmentados y a menudo contradictorios. Hablaba de los susurros de los árboles y de la belleza que debe ser preservada. Finalmente, bajo una presión constante y con la confrontación del ADN, Hiroshi comenzó a narrar una versión de los hechos que, aunque teñida de delirio, arrojaba luz sobre la desaparición de Hana. Según el relato de Hiroshi, él había estado vigilando el bosque ese día. Se consideraba a sí mismo un guardián no oficial de los espíritus del bosque. Vio a Hana con su cámara, adentrándose en una de las zonas más sagradas y menos visitadas por los humanos. Él se había acercado a ella. Al principio, la conversación fue normal. Hiroshi le advirtió que no debía fotografiar ciertas áreas, que estaba interrumpiendo la paz de los espíritus. Hana, acostumbrada a la excentricidad de algunos lugareños, probablemente intentó ser amable y comprensiva. Pero cuando Hana sacó su cámara para tomar una foto de un particular árbol centenario que Hiroshi consideraba sagrado, él tuvo un momento de ira. Describió cómo la luz del flash de la cámara, o quizás la intrusión que percibía en el espíritu del árbol, lo enfureció. Ella estaba profanando el santuario, balbuceó. Los susurros se volvieron gritos. Tuve que detenerla. En ese momento, se lanzó sobre ella, intentando arrebatarle la cámara. Hubo un forcejeo breve y caótico. Hana, pequeña pero ágil, intentó defenderse. En medio de la lucha, la bufanda de lana se le desprendió del cuello. Hiroshi, en su estado de delirio, no buscaba dañarla gravemente ni robarla. Su objetivo era proteger el bosque. En el caos, empujó a Hana con fuerza. Ella tropezó con una raíz expuesta y cayó por un pequeño terraplén de unos pocos metros, golpeándose la cabeza contra una roca. Hiroshi, visiblemente perturbado, dijo que la había visto caer y que su cuerpo quedó inerte. El miedo y la confusión se apoderaron de él. Pensó que los espíritus del bosque se vengarían de él si se descubría lo que había hecho. En un intento desesperado por ocultar su acción, arrastró el cuerpo de Hana a una pequeña cueva natural, poco profunda, que él usaba como escondite personal en caso de tormentas. Cubrió la entrada con ramas y hojas, intentando borrar cualquier rastro. La bufanda, que había quedado cerca del lugar de la caída, fue recogida por él en un momento de pánico.
La dobló y, en un acto confuso de ritual o arrepentimiento, la dejó donde fue encontrada por los voluntarios, pensando que así apaciguaría a los espíritus. Luego huyó, regresando a su cabaña, y pasó los siguientes 5 años intentando olvidar lo sucedido, atribuyendo el evento a una visión o a la ira de los Kodama. Nunca se desprendió de los fragmentos de lana a cuadros que había encontrado en su cabaña después del incidente, sin comprender su significado. El testimonio de Hiroshi, aunque inconsistente en detalles debido a su condición mental, condujo a la policía al lugar exacto donde había escondido a Hana. Se llevó a cabo una exhaustiva excavación en la pequeña cueva que describió. Y allí, bajo una capa de tierra y escombros, encontraron los restos esqueléticos de Hana Tanaka. La autopsia de los restos, aunque dificultada por el paso del tiempo, confirmó la causa de la muerte como un traumatismo craneoencefálico, consistente con una caída o un golpe en la cabeza, sin signos de agresión sexual o de otro tipo de violencia prolongada. La cámara de Hana no fue encontrada, probablemente destrozada en la caída o llevada por Hiroshi y descartada en algún lugar desconocido. La mochila también se perdió, quizás arrojada a un barranco o simplemente desintegrada con el tiempo. La verdad, tan cruel como liberadora, finalmente salió a la luz. Hana Tanaka no había sido víctima de un asesino en serie o de una desaparición misteriosa, sino de un trágico accidente, provocado por la acción impulsiva y delirante de un hombre solitario con una mente enferma, que vivía en los márgenes de la sociedad y de la razón. Hiroshi Tanaka fue acusado de homicidio involuntario. Debido a su condición mental y a la falta de intención criminal directa, él no la atacó con el fin de matarla, sino para proteger el bosque. Su caso fue complejo. Finalmente, fue declarado culpable pero fue sentenciado a internamiento en una institución psiquiátrica de alta seguridad, donde recibiría el tratamiento adecuado para su condición. Para la familia Tanaka, la revelación fue un golpe devastador, pero también trajo un doloroso sentido de cierre. La incertidumbre de 5 años se disipó, reemplazada por la cruda realidad de lo sucedido. Pudo celebrar un funeral para Hana, enterrando sus restos en el cementerio familiar en Kioto. Sus amigos y la comunidad que la había buscado incansablemente finalmente tuvieron la oportunidad de despedirse. El caso de Hana Tanaka se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros inesperados que pueden acechar incluso en los lugares más aparentemente tranquilos, y de cómo las vidas más vibrantes pueden ser arrebatadas por la fragilidad de la mente humana. El bosque de los susurros sigue siendo un lugar de belleza serena, pero ahora, para muchos, lleva consigo la sombra del recuerdo de Hana y el eco de los secretos que sus árboles guardaron durante tanto tiempo. La historia de Hana es una triste advertencia de que la naturaleza, aunque hermosa, a veces esconde verdades que solo el tiempo, y una búsqueda incansable, pueden traer a la luz. ¿Crees que la policía debería haber investigado a los habitantes no registrados del bosque con más profundidad desde el principio? ¿O es imposible prever este tipo de tragedias? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido y quieres conocer más casos que merecen ser escuchados, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja tu like para apoyar nuestro trabajo y compártelo con alguien que también se interese por estos profundos misterios. Nos vemos en el próximo caso.